Hablaba el pastor Elías que me gusta cuando las iglesias hacen declaraciones por mes y, y voy a compartir un poco acerca del libro de Habacuc. Vamos a compartir dos libros, hacer unas comparaciones con la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor nos pueda ayudar, hermanos. Realmente creo yo que Dios es fiel con cada uno de nosotros. A ver, ¿con cuánto? Yo siempre a la iglesia le pregunto y le digo, ¿con cuánto Dios ha sido fiel? Creo yo que con todos nosotros, y a cada uno de nosotros Dios nos ha entregado una promesa. Amén. Y vieron que por ahí las promesas de Dios muchas veces a los ojos humanos se tardan en cumplir, muchas veces se tardan, pero hay cosas importantes que Dios muchas veces nos quiere enseñar en esa espera. Y vamos a compartir el libro de Habacuc, capítulo 2, con la ayuda del Señor. Amén. Capítulo 2, versículo 2, dice así la escritura, si leemos todos juntos, dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárame en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vive. Hasta ahí vamos a compartir la primera parte. Y es importante, hermanos, como Dios da respuesta a esta persona que estaba clamando por la situación que estaba viviendo en aquel entonces. El pueblo de Israel, Judá, todo el alrededor se veía realmente apeligrado en su vida. Pero lo que yo quiero centrarme en esto, que siempre Dios habló a su iglesia, a su pueblo de Israel, acerca de las innumerables cosas que Dios siempre quería hacer y quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Israel lamentablemente se encontraba en un momento de crisis, atravesando por causa de que ellos se habían apartado de su Dios. Y esta persona se levantó un clamor y Dios le dijo, tenés que esperar, pero antes de esperar tenés que escribir la visión. Amén. Y es una de las cosas que el Señor me trajo a memoria, hablando un poquito con el pastor Elías una vez. Él nos había dicho que tienen que escribir la visión. Como le dije, a cada uno de nosotros Dios nos ha entregado promesas, pero muchas veces el ser humano tiende a olvidarse de lo prometido, tiende a olvidarse de la dirección que Dios le ha dado. Por eso es bueno que cada uno de nosotros podamos anotar, escribir, hacer apuntes y sobre eso mantenernos firmes. Amén. Y una de las cosas que Dios le pide al profeta que hable, le dice él que la persona que tenía que ir a anunciar tenía que correr y declarar, que la persona que anunció la promesa dice no mentirá. Amén. O sea que la persona que habló en nuestra vida un día es fiel, es digna de confianza. Amén. Nosotros como seres humanos tendemos a fallar mutuamente muchas veces, pero el Señor no. El Señor lo dijo un día, Él lo va a hacer con cada uno de nosotros, lo prometido lo va a cumplir en algún momento. Pero el tema es lo siguiente, que sucede muchas veces, que el hombre se apresura. ¿Vale? Yo me dedicaba a esto porque el hombre tiende a querer acelerar las cosas para ver el cumplimiento de lo prometido. Queremos darle esas pequeñas ayudas al Señor. Y yo pensaba un poco acerca de Jacob, que él quiso dar una ayuda al Señor y se cumplió lo prometido, pero lamentablemente ya pasó más de un gran tiempo. Y realmente los tiempos de Dios son perfectos. Como le dije, la fidelidad de Dios es que Él es digno de confianza. Él merece nuestra absoluta esperanza. Él merece que nosotros aprendamos
y sepamos esperar siempre en Él. Realmente, si Dios te dijo algo, Él no va a mentir, Él no va a pasar por alto, Él no se va a olvidar. No es que Él va a hacer, va a mirar para otro costado, pero hay cosas que el ser humano tiene que aprender en el transcurrir de todo el tiempo de este peregrinaje, porque hay promesas que, realmente hay promesas que Dios cumple de un día para otro, pero hay promesas que muchas veces tardan tiempo, y el tema es dónde nos encontramos en este tiempo de ese momento donde Dios nos dijo, en este lugar yo te quiero llevar a este lugar. Y yo me ponía a pensar en esto. Un día Dios me habló y me dijo, cuando yo llegué a la iglesia, unos 7 meses tenía dentro de la casa del Señor, y me dijo, vas a ser mi siervo, yo te voy a levantar como pastor. Y recién llevo 7 meses dentro de la iglesia, no es que entendía mucho las cosas, y en ese transcurrir yo decía, ¿será cómo vas a hacerse? Y la mayoría que saben de nuestra iglesia trataba de no moverme para ningún lado sin que Dios no me hablase, sin que Dios nos interviniera. Y me estoy preparando, me estoy capacitando. Desde hace aproximadamente 8 años que de continuo vengo estudiando, capacitándome. Y aproximadamente unos 10 años llegó el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero en ese transcurrir, hermano, que Dios me ha hablado a mí, me tocó esperar en Él. Me tocó esperar y pasar por momentos difíciles, los cuales a mí me llevaron a querer tomar atajos para que esa promesa se cumpliese. Yo quería hacer todo lo posible. Muchas veces venía el pensamiento, si es esto, si es lo otro. Mirá, lamentablemente en nuestra iglesia, en ese momento, nuestro pastor había enfermado y venían personas y querían hacer esto, andar a tomar lugar y hacer esto. Y yo decía en mi interior, tranquilo, esperar. La visión está, la promesa de parte de Dios está, pero hay que esperar, hay que tomar el tiempo. Y en ese momento de espera, el Señor quería enseñarme realmente la importancia de la fe de cada cristiano, de cada uno de nosotros, porque en el libro de Habacuc, Dios le dice a Habacuc que era necesario que el justo viviera con fe. Amén. Usted sabe que usted y yo sin fe, nada vamos a lograr en esta vida. Y parte de vivir felices de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, de poder gozar de la sobreabundancia de Dios, es tener una fe fundamentada en las promesas de Dios. Yo siempre trato de recalcar a la iglesia, porque me gusta comentar esto. Dios es fiel, Dios te trajo para ser feliz, Dios te trajo para bendecirte, Dios te trajo para darte en abundancia, Dios no te trajo para ser infeliz en el reino de Él. Si no, nosotros nos ponemos a leer en la Escritura y Él dice que ella nos entregó todas las cosas abundantes, no solamente sobrenaturales, espirituales, sino también terrenales. Él ya preparó todo de antemano para que nosotros podamos alcanzar todas esas cosas. Pero hay algo que usted y yo necesitamos crecer, que es en la fe. Amén. Y la fe, hermano, día a día se practica. Amén. La fe nos ayuda a esperar, la fe nos ayuda a confiar, dependiendo de las circunstancias que uno le toca vivir. La fe nos mantiene firme en el Señor. Entonces Dios le quería decir a Habacuc que proclamase por todo Judá que era necesario que ellos mantengan su fe, porque eso le iba a ayudar a mantenerse con vida. Vieron que cuando uno no tiene fe, se va muriendo, se va secando espiritualmente, hasta muchas veces uno tiene el deseo de morir. Amén. Por falta de fe, por falta de no tener en comunidad, le fallece el ánimo, ya uno no tiene, hablaba con la iglesia en estos días, uno no tiene fuerza ni ganas de hacer nada, ni siquiera de levantarse de su cama. A muchos por ahí, por falta de fe, nos faltan las ganas de trabajar también, nos faltan ganas de hacer muchas cosas. Y la fe es algo vital, fundamental, que tiene que ser desarrollada en nosotros. Y estaba meditando en estos días y Dios dice así,
mas el justo por su fe vivirá. Y vivir es florecer, disfrutar de la vida, vivir feliz, estar animado. Amén. Bien, la fe trae todo eso. La fe trae ánimo, la fe trae felicidad, la fe trae vida abundante. Amén. Entonces todo parte de ahí. Amén. Sin fe es imposible que usted y yo podamos agradar a este Dios del poder. Y sin fe usted y yo, hermano, no podemos alcanzar nada. Yo siempre hablo con la iglesia y le digo, Dios te puede estar hablando, mostrándote todo lo grande que Él quiere hacer con tu vida, señalándote y deslumbrándote la maravilla que Él puede hacer con tu vida, pero si yo no me animo a creer, a confiar, a dar ese paso de confianza, de realmente entregar a su voluntad, solamente van a quedar en palabras, amén, en promesas sin cumplimiento. Pero Dios te trajo a su reino, hermano, para poder establecerlo en ti y poder cumplir todo lo bueno que Él te ha prometido en ti. Amén. Yo realmente digo y siempre confieso que Dios es bueno y Él es fiel, en gran manera fiel. Entonces, aunque la promesa tardada y muchas veces por un tiempo pareciera ser, dice la Escritura, más apresuras que aquí. Y no mentira, sin duda vendrá, pero tenemos que esperar. Amén. Y esa espera, hermano, produce crecimiento en nosotros. Esa espera nos lleva a desarrollar la fe. Amén. Y quiero hablarle acerca de dos personajes que Dios le había entregado una promesa un día. Y esa promesa tardó mucho tiempo. Pero vamos a ver que ellos supieron esperar en Dios. El saber esperar, hermano, te ayuda a alcanzar. El saber esperar te ayuda a contemplar, a ver lo hermoso que es Dios. No es solamente un hablar o decir, sino contemplar lo que realmente Él es. Y le invito a que me acompañe en el libro de Josué, que usted ya se va a hacer medio una idea. Vamos a hablar de dos personajes, Josué y Caleb. Le pido disculpas por ahí, hermano, pasa que me ando recuperando recién, andaba con 2 días terrible, estaba enfermo y recién ahora me estoy recuperando por ahí, si cosas demasiado después de... Amén. Así que vamos a ir desarrollando un poquito de esto. Y dice así, libro de Josué, no sé si les dije, capítulo 14, 16. Libro de Josué 14, 6. Amén. Y vamos a ver acá en estos puntos, hermanos, que había una promesa de parte de Dios para 2 varones. Y así como Dios nos trajo a nosotros, nos dio innumerables promesas, dice así la Escritura. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Amén. Vean, vamos a hacer un paralelo. Había 2 hombres. Y Caleb le empieza a decir a Josué: recordad bien lo que Dios habló acerca de mí. Había una promesa. Y dice la Escritura que ellos se fueron a recorrer una tierra, la tierra de Canaán en aquel entonces. Y hay algo muy importante, hermano, en el aspecto de esta Escritura con respecto a de esto va a determinar mucho si alcanzamos lo prometido o no. Dependerá mucho
el corazón que nosotros tengamos. Caleb y Josué tenían un corazón diferente al de los 10 espías más que fueron con ellos a recorrer la tierra. Entonces, el corazón que nosotros tengamos determinará también si realmente alcanzaremos lo que Dios nos ha dicho. La promesa fue para todo Israel completo. Fueron 12 personas a recorrer la tierra. 10 vinieron por notificación positiva conforme a sus corazones, porque el corazón de ellos era bueno delante de Dios. Realmente ellos confiaban en Dios, su esperanza estaba puesta en Dios, a pesar de que lamentablemente el pueblo de Israel no se encontraba en su mejor momento, pero ellos confiaban en Dios. Y los otros 10 vieron, lamentablemente, con sus ojos naturales, carnales, los gigantes, las torres, una ciudad fuerte, imposible para el pueblo de Israel conquistar. Pero el corazón de Caleb y de Josué los llevó a alcanzar lo prometido. Entonces, es importante el corazón. Amén. No solamente Dios se muestra fiel, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que mostrarnos fiel a lo que Él nos ha prometido un día. Entonces, Dios, ¿qué pide de nosotros? Un corazón. Amén. Un corazón conforme a su voluntad. Un corazón correcto. Un corazón sincero, un corazón que sepa esperar, un corazón que le cree. Amén. No corazones por ahí. El cristiano por ahí tiende a, yo le digo a la mayoría, en la iglesia, lamentablemente, la mayoría de los cristianos no tendemos a confiar en Dios. Ahora los incrédulos, la gente de afuera, sí, ellos son los que más por ahí confían en Dios, dan testimonio de Dios, pero a nosotros los cristianos nos cuesta más desarrollar esa confianza, porque sabemos que por ahí el trabajo o la manera que Dios trabaja con nosotros muchas veces nos hace esperar un poquito más. Entonces tendemos a bajar la guardia, tendemos a perder esa fe que realmente nos ayuda a lograr los objetivos, y Dios no quiere eso. ¿Amén? Dios quiere que así como nosotros iniciamos en ese nivel de fe y en ese corazón bueno para con Él, ese corazón pueda perdurar hasta que la promesa podamos alcanzar. Si nosotros no perduramos con un corazón realmente que Dios está pidiendo, lo vamos a lograr. Amén. Entonces, dice que ellos tenían un corazón distinto. El corazón de ellos sentía algo especial. El corazón de ellos sentía lo que Dios sentía. Amén. Ellos sentían que Dios estaba con ellos. Así como Dios, cuando nos da una promesa, Dios quiere que sepamos que Dios está con nosotros siempre. Amén. Que Él no nos abandonará. Entonces, y le empieza a comentar un poco Caleb, y le dice en el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, dice, si bien, Jehová es Dios. Amén. Y es importante poder frenarnos cada vez que vemos estas cosas que resaltan la Escritura, de poder cumplir, amén, lo que Dios nos pide. Poder cumplir, hermanos. No es necesario, como les he dicho, que nosotros tomemos atajos para poder alcanzar la promesa, ¿amén? Sino que nosotros podamos seguir fieles a lo que Dios nos prometió. Como les he dicho, si Dios no nos dice, hermanos, que nosotros nos mudamos para este lado, no lo hagamos. Si Dios no te dice avanzar, no lo hagas. Si Dios no te dice retroceder, no lo hagas. ¿Amén? Porque esa no es la voluntad. Cuando Dios trae una dirección, hermano, Él nos va a acompañar, y cada vez que Él nos va a acompañar, nos va a ir hablando de esa manera, nos va a ir mostrando su favor, su poder, y nos va a ir guiando. Su diestra siempre va a estar para mostrarte el camino correcto. ¿Amén? Y para que puedas seguir cumplidamente lo que Él te pide. Entonces, cuando el hombre se alinea a los planes, a la voluntad de Dios, realmente alcanza el éxito, alcanza la bendición, alcanza la promesa. El tema es cuando tomamos el ataque. Amén. Tardamos más en crecer, tardamos más, hermano, en alcanzar, y en vez de esto volverse una alegría a nosotros, se vuelve una carga, se vuelve tristeza, se pierde la fe.
ánimo, y hablaba con la iglesia en estos días, cuando uno pierde la fe también, hermano, ya tiene la gana de congregarse, de buscar a Dios, empieza a decir, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? Por el solo hecho, hermano, de no encontrarnos en el camino correcto. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tenemos que mantenernos en el camino. Es importante que Dios te encuentre en su camino. Cuando Él venga a querer bendecirte, Él quiere encontrarte ahí, donde Él te plantó, no en otro lugar. Amén. Por eso es importante, es bueno que nosotros podamos orar y tener el deseo en nuestro corazón de que siempre Dios le agrade en nuestro caminar. Amén. Entonces, firmes en el camino y firme. ¿Cómo será que yo por ahí me pregunto a veces que la iglesia se pregunta y dice, ¿cuál será el camino que yo tengo que entrar por él? ¿Cuál será el camino de fidelidad que yo tengo que avanzar? Y yo siempre le digo a la mayoría, el que te va a marcar el camino es tu pastor. Los pastores están puestos por Dios, los líderes son, hermanos, representantes de Dios Todopoderoso, los cuales nos marcan a nosotros el camino. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, cuerpo de Cristo, tenemos que siempre estar consultando a los pastores qué tengo que hacer, qué puedo hacer, en qué área te puedo ayudar. ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy errando? ¿O será que no estoy acá? ¿Para qué, hermano? Para ahorrarnos todo tipo de disgustos. ¿Amén? Dios siempre tiene deseo en el corazón de ahorrarnos todo tipo de disgustos, ahorrarnos todo tipo de cansancio, todo tipo de desgaste y poder lograr, hermano, cuanto más pronto es mejor alcanzar lo prometido. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel la promesa, hermano, no era tenían que tardar 40 años en el desierto. No, Dios no tenía ese deseo. Era el camino de unos días nada más para alcanzar lo prometido. Pero el corazón de ellos comenzó a desfallecer. ¿Dónde está Dios? Y Dios se manifestaba en una columna de fuego de noche y de día aparecía en la nube. ¿Dónde está Dios? Y Dios le alimentaba y seguía así. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y el corazón comenzó a inclinarse, hermano, nuevamente se acordaron de Egipto, de donde Dios le sacó un día, y así entra el hombre y la mujer, empieza a desfallecerse por no tener el corazón como cuando recién inició. Vieron que cuando uno inicia el camino de la fe, cuando está en el primer amor, tiene que mantenerse en el primer amor. Yo siempre hablo con mi suegra por ahí, cuando tenemos diferentes actividades, casi siempre estamos los mismos, 5, 4, y dice mi suegra, eso es lo que ustedes están en el primer amor. Y le digo, no, tenemos que estar en el primer amor todos los días, siempre mantenernos firmes ahí. Amén. Porque esa es la fuente para ayudarnos a hacer lo que Dios, hermano, nos está pidiendo. Ese nos ayuda a tener el corazón que Dios quiere. Amén. Poder seguir cumplidamente a Dios conforme a lo que Él ha determinado un día. Te ayudará a alcanzar, hermano, y a tener éxito en todo lo que Dios ha prometido un día. Realmente Dios es fiel. Que te va a ver que el corazón de Caleb y de Josué que ellos tenían y el seguir a Dios cumplidamente fueron las primeras 2 personas que llegaron a lograr que la promesa de Dios pueda cumplirse en él. Y los demás que un día salieron de Egipto, personas ancianas, quedaron en el desierto, no llegaron a poder alcanzar lo que Dios les prometió. Y nosotros a lo largo de la escritura nos vamos a ver que nosotros le servimos a un Dios injusto. Dios le sacó con buenos deseos, buena intención a su pueblo. Cuando Dios te mueva para hacer algo, hermano, Dios te va a mover con una buena intención, con un buen deseo. Amén. El deseo de Dios, como le dije, es poder bendecirnos, elevarnos, aumentar nuestra fe, bendecirnos, ayudarnos en el tiempo de la tempestad, en el tiempo del fracaso, cuando hay, cuando no hay. Él quiere estar cerca de refugio, amparo, auxilio, siempre quiere estar. El tema es si nosotros le damos el lugar a Él. ¿Cómo yo le doy lugar, como hacía Josué y Caleb? Ellos le seguían cumplidamente, el corazón seguía siendo el mismo. No había duda en ellos de que su esperanza era Dios. Ellos no dudaron en ningún momento que Dios estaba
su promesa. Amén. Entonces no sé por qué estás orando, no sé por qué estás clamando, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe por qué te levantaste a interceder, solamente Él lo sabe. Pero aunque le dijo el Señor a Abú, aunque la visión, la promesa, tardare, ¿sabes qué tiene que hacer? Escribir y esperar. Y quiero contarte algo. Yo cuando tomamos la decisión con mi esposa de casarnos, nos ocurrió, nosotros hicimos los planes, nos pusimos de novia ahí, estábamos, y nosotros dijimos de acá 5 años no vamos a casar. Y dijimos, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y en una u otra cosa, la vida se tornó al revés. Empezaron a ocurrir muchísimas cosas. Fe ahí, nuestra fe estaba firme en eso. Y lamentablemente la situación, hermanos, nos llevó a tomar la decisión de casarnos. Realmente pasamos muchas cosas que fueron tristes en aquel entonces, pero nos enseñaron muchas cosas, esos momentos vividos, y nos tocó a nosotros tomar la decisión de decir, bueno, vamos a casarnos. Vamos a casarnos y vamos a empezar vamos a ponerlo, yo le digo, vamos a ponerlo al lado de tu papá, le vamos a llevar el medalla que él necesita. Mi suegro, el pastor, había enfermado grave, entonces, y le digo yo, pero no vamos a vivir acá en tu casa, pues no teníamos nada, a tu casa no vamos, puede ir a tu casa, vamos a ir a alquilar por ahí. Encima me había quedado sin trabajo en ese periodo, pero seguíamos confiando en el Señor. Entonces dijimos, vamos a notar lo que necesitamos. Allá hace como 8 o 9 años atrás. Y anotamos todas las cosas que necesitamos para el casamiento, para la casa, necesitamos heladera, cocina, todos ustedes lo que saben, para amoldar una casa. Y empezamos a notar ahí la visión, lo que nosotros queríamos alcanzar. Pusimos fecha de casamiento. Y antes que nosotros nos casásemos, 3 días antes, el lugar donde nosotros estamos ahora, al lado de la iglesia, vivía el primo de mi esposa y dice, le dice a mi suegro, se llama, voy a vivir a Buenos Aires. ¿Cómo te va a vivir a Buenos Aires? ¿La casa? No. Fíjate, vos tío, ¿qué vas a hacer con la casa? Nosotros teníamos programado ya casarnos para vos. Y nos casamos por civil y todavía no teníamos la casa. Y empezamos a comprar las cosas sin trabajo. El Señor nos bendecía, iba bendiciendo. Y el deseo nuestro era hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. Teníamos ese anhelo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Y ayunábamos, orábamos, vigilia hacíamos, amanecíamos ahí vigilia. Y Dios estaba ahí hablando, ¿no? Fortaleciendo, donde estaba, ahí el Señor estaba, y faltaba la casa, faltaba la promesa del Señor estaba. Y pusimos fecha de casamiento en la iglesia en diciembre, justo el cumpleaños de mi suegro. Y 3 meses antes de que nosotros nos casásemos, llegó la casa. Sin que nosotros pongamos un solo peso. ¿Y qué quiero decirle, hermano? Cuando uno escribe, se pone a anotar, anota, proyecta, tiene una visión clara, un objetivo claro, a lo que uno quiere lograr, alcanzar, y confía en Dios, se pone en sus manos. Aunque no tenga nada, hermano, muchas veces las cosas se tornan oscuras a nuestro alrededor y pareciera así que se van cerrando las puertas. Ahí es donde nuestra fe comienza a crecer. Y nuestra fe, hermano, nos lleva a mirarle a Dios en sus promesas
Y realmente Dios comenzó a abrir puertas de bendición. Y empezaron a llegar a la bendición, llegó a la casa, empezó a llegar a la cocina, la garrafa, y no nos mudábamos todavía. Y estábamos amueblando la casa. Y estábamos viviendo ahí con mi suegra. Y bueno, empezamos, llegó el día del casamiento. Y en aquel entonces debía 7.800 pesos para el casamiento que se quitaba. Hace 8 años atrás aproximadamente. Si te pones a sacar los cálculos con el dólar, ahora actualmente es una fortuna. Y comencé a orar y faltaba un día para el casamiento y no había casi con los platos. Yo estaba trabajando y tenía una tarjeta, yo que no ocupaba. Y bueno, llegó el otro día, el día del casamiento, a la siega, le digo, ay, me voy a probar. A ver, por ahí una salió similar. El Señor es bueno, nos dio la casa, nos dio esto y ya está todo, falta la plata. O si no, le van a cobrar ni lo que trajeron en el sonido. Entonces me voy 7.800 pesos, ¿sabía usted? Para la gloria del Señor. ¿Qué quiero decir, hermano? Nosotros tenemos que hacerle parte al Señor de nuestros planes, de nuestros proyectos. Que Dios se encarga, hermano, de poder suplir todas las cosas que nos hacen falta. Cuando uno tiene el deseo ardiente de hacer su voluntad, realmente quiero decir que algo Dios te acompaña. Dios no te suelta la fe. Pero sí van a venir momentos, eso es garantizado, el momento de la prueba ahí, si la fe está firme o no está firme. Amén. Vieron que nosotros muchas veces, ¿cuántos tienen fe? No, levantamos. Pero cuando viene ese momento de, por ahí esos golpes, que la fe por ahí tiende a querer debilitarse, pero ahí es donde más tienen que crecer. Ahí para los que se están planes y están por casar. El Señor está en el asunto, ¿no? Amén. Y sigue así el tema del casamiento. Y bueno, nosotros pagábamos el casamiento, pero nos quedábamos secos al otro día. Y bueno, Señor. Y bueno, llegó el otro día, empecé a pagar, hermano, empecé a pagarle la decoración, todo el sonido y las cosas que hicieron. Y se hizo a las 5 de la mañana aproximadamente. No, me empecé a dormir un día. Me levanto, me levanto y me acostaba bien así como estaba. Me levanto y toco mi bolsillo, 1.400 pesos. No sé de dónde vino. No sé, el Señor dice ahí cómo Él sabe hacer. La fe, hermano, trasciende, mueve la montaña. La fe te lleva a vivir una vida abundante. Por eso uno tiene que confiar en Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que transmitir a las personas que no le conocen a Dios a que pongan su esperanza. Que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Amén. En el momento donde se cierran las puertas, pareciera ser humanamente, es donde Dios está orando con poder. Amén. Y Dios comienza, hermano, a hacer las cosas conforme a su voluntad. Eso pasó también en estos días, el día del cumpleaños del hermano Mario. Y no, yo no andaba trabajando porque estaba enfermo, realmente estaba muy enfermo en estas 2 semanas. Y no estaba trabajando tampoco. Y quiero mirar ese libro y hace casi 3 meses no estoy trabajando porque tuvo cesárea y realmente se le complicó bastante y me tuve que quedar en la casa. Y el Señor nos suplía todas las cosas, nos bendecía, siempre nos bendijo el Señor. Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero Él lo hace realmente abundante. Y estaba orando en estos días y le decía al Señor, Señor, así me encuentro y necesito pagar lo que debo. Señor, necesito, Señor, mañana yo necesito que intervenga. Y
confiando y orando, buscando el rostro del Señor, hermano. Llegó ese día, llegó. Y va, hermano, un mensaje de mi cuñado. Tomás, tengo tanta plata para vos. Viene otra persona y me da plata. Entonces empecé a saldar todas mis cuentas que tenía. Y hoy tengo en abundancia nuevamente, gracias al Señor. Usted va a ver que esto no es para que nosotros dejemos de trabajar, siempre digamos, no, amén. Hay que trabajar. Nada más que yo estaba enfermo, pero el lunes arrancamos con todo. Amén. Pero Dios estaba en el asunto. Y ustedes saben las voces cuando vienen por ahí, uno está bebiendo algo, vienen las voces, ella quiere impresionante. Pero cuando uno se pone, hermano, a buscar al Señor y a reclamar sus promesas, lo que Él ha prometido, creer, confiar en Él, Dios abre las puertas y derrama de sus buenas y abundantes bendiciones. ¿Para qué? ¿Para que nuestra fe crezca. Amén. Tenemos que crecer. Yo siempre le digo a la iglesia, ¿cuánto quiere crecer? Y todos levantan las manos. Amén. Pero yo que todos queremos crecer en el reino. Amén. Ir dando paso día a día. Amén. Pero es necesario que nosotros también por ahí seamos un poquito probados. Amén. En la espera. La espera, hermano, produce paciencia y la actitud. Amén. Entonces todo nos enseña algo positivo. Amén. Dios siempre saca cosas positivas de cada cosa que Él nos va enseñando, de cada momento que nos lleva a vivir. Amén. Y una de las cosas también que resaltaba de esto es que nosotros podamos ser positivos en el momento difícil. Hay una de las características que tenía Josué también y Caleb, que ellos se mantenían positivos. Cuando se fueron a dar la noticia de la tierra, primero hablaron los 10. No, todo mal allá, aquellos nos van a destruir, nosotros vemos son como la boca, nosotros no somos nada delante de ellos. Pero había dos personas que habían mirado y habían tenido una mentalidad positiva. Habían visto y puesto su mirada en lo que Dios ha prometido, en la fidelidad de Dios. Entonces es importante para que nosotros podamos alcanzar lo prometido, ser siempre positivos. El negativo, hermanos, nada alcanza. Vieron que por ahí, no hablo de la iglesia, pero fuera de la iglesia, nosotros en nuestra iglesia hay unos cuantos por ahí que son negativos, pero acá no hay ninguno, gracias al Señor. Amén. Pero cuando uno es negativo, hermano, lamentablemente negativo nada alcanza. Vieron que por ahí también nosotros, no crean que porque le estamos sirviendo al Señor, muchas veces viene lo negativo, salta por ahí no, para que no haga esto, no, intenta acá, no, deja de hacer esto, no, ¿para qué vas a hacer? Si de nada va a servir, deja de orar, si no va a cambiar. Amén. Deja de hacer lo bueno, si mira, lo único que se hace es burlarte de tu vida, no, deja de intentarlo por acá. Amén. Y siempre va a venir el negativo. Pero el cristiano tiene que ser siempre positivo. Amén. El positivo alcanza. El negativo nada logra. Solamente, hermano, se destruye a sí mismo. ¿Amén? Entonces, cuando uno va pasando un momento difícil, que también nos tocó a nosotros, la mayoría sabe de la situación que nos tocó atravesar, nos tocó, hermano, de ser mentalidad positiva. Siempre ahí que venían las voces, las palabras, venía el enemigo, bombardear nuestras vidas. Teníamos que mantener la mentalidad positiva, sabiendo que Dios estaba en control, sabiendo que Dios algo mejor quería hacer, sabiendo que Dios nos iba a acompañar, a respaldar, a ayudar. Y ahí estamos, hermano, con la mentalidad positiva. Y después de casi 1 año y 2 meses, estamos viendo frutos, hermano, de tener una mentalidad positiva. Estamos viendo cambios. Ahí está, hermano Mario, siempre hablamos con él. En este periodo, hermanos, se están afirmando más las cosas.
que muchas veces hemos pasado por alto y la iglesia por ahí le cuesta, por ahí no le cuesta y cuando uno alcanza a comprender, dice, es positivo lo que se está haciendo, se está viendo el avance, no rápido, pero se está viendo por ahí los cambios que son notorios y estamos avanzando, hermano, porque tenemos una mentalidad positiva. Ya el Señor nos transformó nuestra mente, entonces de a poquito vamos dando pasos agigantados y realmente es porque nos hemos mantenido fieles al Señor. Entonces Dios nos pidió que nos mantengamos en este camino ahí, tranquilos. Y cada vez que Dios nos va hablando, nos vamos moviendo. Mientras Dios no nos hable, nos quedamos en el molde y seguimos haciendo lo que Dios nos dijo, nos direccionó. Y de esa manera, hermano, seguimos trabajando. Amén. Mantenerte en el lugar correcto, hermano, no quiere decir que te vas a quedar quieto. Amén. Sino que tenés que seguir trabajando con las armas que Dios te dio. Amén. De esa manera vas a seguir avanzando. Pero no te salgas ni a izquierda ni a derecha. Amén. ¿Por qué? Porque había una promesa, como le he dicho, para Josué y Caleb. Y Josué, cuando se fue a reclamar la promesa, hermano, era de edad de 85 años. Cuando tenía 40 años, le habían dado la promesa, y él tenía 85 años. Y usted va a ver algo. La importancia de tener un buen corazón y una mente positiva, a él le llevó a tener buena salud para alcanzar lo prometido. Usted va a ver la fe que tenía él, hermano. Por eso es importante tener una fe saludable, una fe viviente, una fe, hermano, inquebrantable, como le dijo Pablo a Timoteo, una fe no fingida, una fe que crezca todos los días, amén, con una mentalidad positiva, un corazón correcto, hermano, nos llevará a poder crecer y alcanzar, amén, dependiendo de la edad que tengamos, amén. No importa si tenemos 15, si tenemos 10 años, no importa si tenemos 60, 80, la fuerza de Dios, hermano, nos mantiene en pie para que nosotros podamos disfrutar todo el bien que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Josué, yo me imagino, tenía 85 años, usted dice, 85 años, que se queda en la casa, 85 años, a disfrutar de todo, ya no, pero Josué tenía ganas de trabajar, tenía ganas de ir a la guerra y a destruir todo lo que tenía por delante para conquistar lo que Dios le había prometido. Amén. Y esa fuerza tenía. Entonces, por ahí, hermanos, se agotan las fuerzas porque la fe en ellos. Se agotan las fuerzas porque la mentalidad, hermano, no era positiva. Se agotan las fuerzas porque el corazón muchas veces no es el correcto. Entonces, cada vez que por ahí comparto yo la palabra, siempre me gusta llevar a la examinación interior, amén, de que nosotros podamos mirar en nuestro interior, muy dentro de nosotros, y ver si realmente tenemos, dijimos, la fe correcta, el corazón correcto, la mentalidad correcta, para poder alcanzar la presencia de Dios. Entonces, yo siempre a la iglesia ya le dejo tarea para la casa. Me encanta dejarle tarea. No es que yo voy a traer la palabra y yo no tengo que esforzar para llevar el mensaje. No, tenemos que esforzarnos todos. Porque yo siempre digo, todos juntos tenemos que crecer. No es que solamente van a crecer los ministros, no. La iglesia en conjunto tiene que crecer. Entonces, tenemos que desarrollar la fe entre todos. Amén. La mentalidad positiva entre todos. Si usted ve por ahí que uno tiene una mentalidad negativa, usted, hermano, coméntele con el amor del Señor. Dígale que tus pensamientos no son correctos, con mucho amor. Te van a llevar a esto, te van a llevar a lo otro. Mantengamos la fe positiva, la mentalidad positiva, el corazón correcto. Amén. Y de esa manera uno crece. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque cuando yo vine a este lugar, allá estaba yo, me hicieron trabajar a vez que vine. No, y estoy orando por las promesas que me dijeron, así, ay, se cumplen hoy, ahí se dio también. Tengo muchas promesas.
Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque cuando vinimos nosotros la primera vez a ayudar al pastor Elías, yo siempre le digo a él que nosotros con gratitud le vamos a ayudar a veces que sea necesario, hermano, porque realmente la ayuda que nos están brindando, el apoyo espiritual en este tiempo que nosotros estamos avanzando, es de mucha ayuda. Entonces, el corazón que tiene el pastor Elías realmente es destacable para nosotros y conforme a su corazón Dios le va bendiciendo, se va viendo. Realmente yo le felicito a todos, hermanos, porque son una comunidad que realmente se ayuda mutuamente y está creciendo realmente rapidísimo. No solamente a nivel de número de miembros, sino espiritual y también de edificación. Cuando, como le digo, cuando vinimos, nosotros vinimos con la intención de, no me acuerdo si era la parte de cimiento o de cortar el pasto, y veíamos ahí todo los árboles, el pasto, de ahí está. Amén. Y yo decía dentro mío, le va a llevar unos cuantos añitos al pastor de levantar, edificar en este lugar. Pero usted va a ver, hermano, esto es lo que quiero decir. Cuando uno tiene realmente un corazón y le siga a Dios según la visión que Él le ha declarado un día, y tiene la mentalidad positiva, Él siempre cuando habla con nosotros es positivo en todo. Y creo yo que eso le ayuda a mantener, hermano, y a crecer. Y hoy realmente afuera está haciendo calor, pero acá no. Yo entré ahí, ya me dio los ventiladores, de hecho, gloria al Señor, gracias Señor, porque el Señor me está diciendo, realmente por ahí uno de la casa, por ahí no es que se da mucho cuenta de eso, pero nosotros que no somos de acá, hermano, estamos viendo el avance grandísimo y realmente creemos que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas. Amén. Pero siempre y cuando todos juntos tengan ese deseo de unidad y una fe verdadera en cuanto a cuánto le creen a Dios, cuánta confianza tengan en Él. Amén. Y yo quiero cerrar orando, pero vamos